Me desperté con el agudo pitido de un monitor cardíaco y el escozor del antiséptico que impregnaba el aire. Mi brazo estaba envuelto en vendajes blancos, mi garganta irritada por tubos que no recordaba. La enfermera dijo que había estado inconsciente durante 2 días. Pero lo que dijo a continuación dolió más que las heridas. Tu padre firmó los papeles y se fue. Se fue como si yo no fuera nada. La única familia que había conocido se había marchado antes de que yo siquiera abriera los ojos. Durante horas, me quedé mirando el techo, tratando de creer que había una razón. Tal vez miedo, tal vez conmoción. Pero en el fondo, sabía la verdad. Nadie me había querido en toda mi vida. Luego, justo cuando pensaba que estaba completamente sola, 2 agentes de policía entraron en mi habitación con un expediente y una foto descolorida de una niña desaparecida. Y ese fue el momento en que mi mundo entero comenzó a desmoronarse. Sucedió un jueves por la noche, el tipo de noche en que el cielo se siente lo suficientemente pesado como para aplastarte. Conducía a casa después de mi segundo turno en la cafetería, medio despierta, con los limpiaparabrisas luchando contra la lluvia helada. La radio crujió con estática justo antes de que mis neumáticos golpearan una placa de hielo negro. En un instante, estaba bien. En el siguiente chirrido, el volante giró, los faros destellaron y luego el metal gritó contra el metal. Cuando recuperé el conocimiento, el mundo estaba inclinado. Mi parabrisas estaba destrozado, mis manos temblaban sobre la bolsa de aire, la sangre corría por mi brazo. Alguien gritó a lo lejos. Señora, no se mueva. La ambulancia está en camino. Lo siguiente que recuerdo fue la luz cegadora de la unidad de cuidados intensivos y el eco de los latidos de mi propio corazón en los monitores. Un médico se inclinó sobre mí, con voz tranquila pero grave. Señorita Harper, su brazo está fracturado en múltiples lugares. Necesitaremos cirugía para salvarlo. ¿Cirugía? ¿Dinero? Las palabras apenas se registraron, pero sabía lo que significaban. Facturas que no podía pagar. Deudas a las que no podía sobrevivir. Aún así, solo había una persona a la que podía llamar, mi padre. Alcancé mi teléfono con dedos temblorosos, la vía intravenosa tirando de mi piel. Sonó una vez, 2 veces. Luego respondió. Papá, susurré, con la garganta seca. Soy yo. Tuve un accidente. Estoy en la unidad de cuidados intensivos. Dije, mi brazo. Silencio. Papá. Luego, fría y cortante, su voz atravesó la estática. No podemos hacer nada por ti. Clic, la línea quedó en silencio. Me quedé mirando la pantalla oscura, mi pulso latiendo más fuerte que las máquinas. La enfermera cercana me miró con una lástima silenciosa, pero me di la vuelta. Me había dejado de nuevo. Apreté la frente contra la almohada, tratando de no llorar. En algún lugar entre la morfina y las lágrimas, un pensamiento se abrió paso en mi pecho. Quizás esto fue mi culpa. Quizás realmente no valía la pena volver por mí. Afuera, un trueno retumbó sobre el techo del hospital. Adentro, me hice una promesa que aún no podía entender. Si alguna vez salía de esa habitación, descubriría por qué mi propio padre podía mirarme y no sentir absolutamente nada. La primera noche después de la cirugía fue interminable. Las máquinas zumbaban a mi lado, manteniendo el ritmo de los latidos de mi corazón, mientras la lluvia afuera golpeteaba una cruel canción de cuna contra la ventana. Me quedé mirando el techo, esperando el sonido de unos pasos que sabía que nunca llegarían. La mañana llegó, pálida y despiadada. Intenté llamar a papá de nuevo. Directamente al buzón de voz. La pantalla parpadeó, llamada fallida. Como si hasta el teléfono supiera que no debía intentarlo. Para el mediodía, 2 enfermeras susurraban fuera de mi puerta. Capté fragmentos. Sin contacto de emergencia. Firmó el alta. Inlocalizable. Inlocalizable. Esa palabra se me pegó como el olor a antiséptico. Un agente de policía pasó esa tarde, como parte de la rutina. Dijo, necesitamos una declaración sobre el accidente, señorita Harper. ¿Algún familiar que pueda ayudar con el seguro o el consentimiento médico? Solo mi padre, respondí automáticamente. Hizo una pausa, con el bolígrafo suspendido en el aire.
¿Se ha puesto en contacto? Mi voz se quebró. No desde el día en que desperté. La expresión del oficial se suavizó, pero no insistió. Simplemente asintió, murmuró algo sobre papeleo y me dejó con el silencio que ya había aprendido a temer. Esa noche, la sopa de la cafetería del hospital se enfrió intacta en mi bandeja. La enfermera, una mujer amable llamada Elise, se sentó a los pies de mi cama mientras cambiaba mi vía intravenosa. ¿Va a venir alguien a verte?, preguntó suavemente. No, dije. Solo estoy yo. Sus ojos se detuvieron en mí, compasivos pero curiosos. A veces la gente guarda secretos, murmuró, incluso a sus propios hijos. Quise preguntarle a qué se refería, pero se me hizo un nudo en la garganta. En lugar de eso, volví mi rostro hacia la ventana manchada de lluvia. A la mañana siguiente, el mundo se sentía más pesado, como si las paredes del hospital se hubieran vuelto más gruesas durante la noche. Estaba medio dormida cuando la puerta se abrió de nuevo. Solo que esta vez no era una enfermera. Dos hombres con trajes oscuros estaban allí, sus placas brillando contra sus abrigos. ¿Señorita Clare Harper?, preguntó el mayor. Sí, dije con cautela, agarrando la delgada manta a mi alrededor. Intercambió una rápida mirada con su compañero antes de acercarse. Somos del departamento de policía de Radford. Hay algo inusual en sus registros. Fruncí el ceño. ¿Qué quiere decir? Colocó una carpeta sellada en mi regazo. Su hospital realizó una verificación de ácido desoxirribonucleico a través del Sistema Nacional. Los resultados plantearon algunas preguntas. Lo miré, confundida y medio adormecida. ¿Preguntas sobre qué? Dudó, bajando la voz. ¿Sobre quién es usted realmente? El detective de más edad, Rhodes, sacó una carpeta de manila y la colocó suavemente en mi regazo, como si su peso pudiera aplastarme. Dentro había una fotografía descolorida de una niña rubia con rizos desordenados y una sonrisa torcida. Fue sacada de su casa en Albany, Nueva York, hace 27 años, dijo en voz baja. Su nombre era Emily Whitmore. Parpadeé, confundida. ¿Por qué me está diciendo esto? Su compañero, un hombre más joven con ojos cansados, se movió incómodo. Porque su análisis de sangre del hospital coincidió con el archivo de ácido desoxirribonucleico de la familia Whitmore. Perfectamente. La habitación dio un pequeño giro. Las máquinas a mi lado pitaron más rápido, como si mi corazón estuviera protestando. Eso no tiene sentido, dije. No hay manera. Nací aquí en Illinois. Mi papá. Rhodes me interrumpió suavemente. Su certificado de nacimiento parece estar falsificado. El registro de seguridad social vinculado a su nombre se presentó 2 años después de su supuesta fecha de nacimiento. No hay ningún registro hospitalario de su parto en ninguna parte de este estado. Me reí, pero salió como un sonido roto. Están diciendo que mi padre me secuestró. Ninguno de los dos habló. Ese silencio fue más fuerte que cualquier confirmación. Negué con la cabeza, agarrando las sábanas. Están equivocados. Mi madre murió cuando yo tenía 12 años. Ella me amaba. ¿Ella? Ella no podría haberlo sabido. El detective más joven dudó. Creemos que estuvo involucrada al principio, tal vez asustada después, pero no creemos que fuera ella quien lo planeó. Rhodes desdobló otro documento, una carta de rescate. La tinta había envejecido hasta un marrón oxidado. Sus padres biológicos, Nathaniel y Vivian Whitmore, recibieron 3 demandas de rescate después de su desaparición. Pagaron cada una, pero usted nunca fue devuelta. Me miró con atención. Hasta ahora. No podía respirar. El mundo se redujo a un borrón de sonidos, el pitido de las máquinas, el goteo de la vía intravenosa, la lluvia afuera. La voz de mi padre resonó en mi cabeza. No podemos hacer nada por ti. Había pensado que era crueldad. Ahora sonaba a culpa. Quiero pruebas, susurré. Quiero otra prueba. Rhodes asintió. Ya la hemos ordenado. Tendrá los resultados en 24 horas. Deslizó una tarjeta en la bandeja a mi lado. Un representante de la familia Whitmore llegará mañana.
Han estado esperando esta llamada durante casi 3 décadas. Miré la foto de nuevo, la niña con mis ojos, mi barbilla, mi marca de nacimiento justo debajo del ojo derecho. Toqué el mismo lugar en mi propia cara, sintiéndome mareada. Después de que se fueron, me senté sola, con el expediente abierto frente a mí, cada página susurrando una verdad que no estaba lista para enfrentar. Si tenían razón, toda mi vida había sido una mentira. Miré mi brazo enyesado, la herida que me había traído aquí. Quizás no fue un accidente lo que rompió mi mundo. Quizás fue el destino, finalmente derribando los muros de una mentira que me había atrapado durante 27 años. Apenas dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de esa niña, mi cara, devolviéndome la mirada desde la fotografía. Por la mañana, todavía estaba despierta cuando la enfermera entró con el desayuno. «Alguien está aquí para verte», dijo en voz baja, con los ojos muy abiertos, como si acabara de ver un fantasma. Fruncí el ceño. «¿Quién?». Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió. Un hombre alto con un traje de color carbón entró. Su cabello era plateado en las sienes, su expresión una mezcla de agotamiento y esperanza que no parecía pertenecer a un extraño. Dudó, con una mano agarrando el pomo de la puerta como si temiera que yo pudiera desaparecer si parpadeaba. «Señorita Harper». Su voz tembló ligeramente. «Sí», dije, a la defensiva. Dio un paso cuidadoso hacia adelante. «Soy Nathaniel Whitmore». El nombre me golpeó como un trueno. Lo había oído susurrar en las noticias una vez. Un industrial multimillonario, fundador de Whitmore Technologies, el tipo de hombre que vivía en los titulares, no en los hospitales. Me quedé helada. «Usted es el hombre que mencionaron los detectives». Él asintió lentamente. «Pero no vine aquí como un director ejecutivo». Se le hizo un nudo en la garganta. «Vine aquí como tu padre». Lo miré fijamente, esperando el remate que nunca llegó. «¿Mi padre?». Él sonrió débilmente, con lágrimas brillando en sus ojos. «Emily, mi niñita». El nombre sonaba extraño y familiar a la vez. Se me oprimió el pecho. «No me llame así», susurré. «Por favor», dijo suavemente, acercándose. «Sé que esto es imposible de asimilar, pero he esperado 27 años para volver a decir tu nombre». Mis manos temblaban bajo la manta. «Si lo que está diciendo es verdad, entonces, ¿dónde ha estado toda mi vida?». Exhaló, con la voz quebrada. «Buscándote. Cada día, cada año. Tu madre y yo, nunca nos detuvimos. Contratamos investigadores, seguimos pistas, gastamos todo lo que teníamos, pero habías desaparecido». Aparté la vista, parpadeando para contener las lágrimas. Desaparecida. Estaba aquí mismo. Estaba creciendo pensando que no era suficiente para nadie. Que mi padre me odiaba. Tragó saliva con dificultad. «Porque él no era tu padre, Emily. Era tu secuestrador». La habitación quedó en silencio. Sentí que el aire se espesaba, pesado y frío. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y colocó algo en la mesita de noche, un pequeño guardapelo de plata. «Esto era tuyo», dijo suavemente. «Tiene tu foto de bebé dentro. Lo llevabas el día que te llevaron». Mis dedos temblaron al abrirlo. Dentro había una foto, la misma niña pequeña con rizos desordenados y una sonrisa tímida. Se me hizo un nudo en la garganta. «No recuerdo», susurré. «Está bien», dijo amablemente. «Lo que importa es que estás aquí ahora». Dudó, luego agregó. «Tu madre está esperando. No ha dejado de poner un lugar para ti en la mesa durante 27 años». Las lágrimas nublaron mi visión. Quería creerle. Creer que no era solo un error que fue abandonado, pero la idea de que toda mi vida había sido una mentira hizo que se me revolviera el estómago. Nathaniel extendió la mano, la suya flotando a centímetros de la mía. «Sé que es demasiado», dijo en voz baja. «Pero ya no estás sola». Por primera vez, no me aparté. Dejé que su mano descansara sobre la mía. Y por primera vez en mi vida, el toque de alguien no se sintió como una obligación. Se sintió como un hogar tratando de recordarme. El detective Rhodes regresó esa tarde, con una delgada carpeta bajo el brazo.
Su expresión me dijo que no estaba aquí para consolarme. Nathaniel estaba de pie junto a mi cama, todavía con su traje, pero parecía 10 años mayor que esa mañana. Rhodes se aclaró la garganta. Señorita Harper, o más bien, señorita Whitmore, hemos confirmado los resultados. El ácido desoxirribonucleico coincide en un 99.99%. Usted es la hija biológica de Nathaniel y Vivian Whitmore. A Nathaniel se le cortó la respiración. Me miró como si quisiera memorizar las palabras para siempre, pero yo no podía celebrar. Mi pulso se aceleró mientras hacía la pregunta que me había estado quemando desde el amanecer. ¿Qué pasa con Mark Harper? El hombre que me crió. Rhodes abrió la carpeta. Su verdadero nombre es Marcus Hall. Hace 27 años, era un guardia de seguridad contratado en la finca de los Whitmore en Albany. Tenía acceso a su casa, su horario, todo. Él y su novia, una mujer llamada Laura, te llevaron una noche mientras la niñera preparaba tu biberón. Nathaniel cerró los ojos, el dolor parpadeando en su rostro. Enviaron 3 notas de rescate, continuó Rhodes. Sus padres pagaron cada una, casi 2 millones en total, pero los secuestradores desaparecieron. Durante años, la pista se enfrió. Hal y Laura cambiaron sus identidades, se mudaron al Medio Oeste y falsificaron sus registros de nacimiento bajo el nombre de Clare Harper. Mi corazón se hundió. Así que todo lo que he conocido era falso. Rhodes asintió lentamente. Sí. Cada documento, cada identificación, cada historia que te contaron. Miré el borde de mi manta, mis dedos retorciendo la tela. Solía decir que mamá murió de neumonía cuando yo tenía 12 años. ¿Era eso cierto? Sí, dijo Rhodes con cuidado. Pero ella no era tu madre. Según nuestra investigación, Laura murió de una infección pulmonar en Wisconsin. Guardó su secreto hasta el final. Intenté respirar, pero el aire se sentía demasiado pesado. Me ardía el pecho. Me trataba como una carga, susurré, como si le debiera mi existencia. Nathaniel dio un paso adelante, con la voz temblorosa. Porque él lo sabía, Emily. Veía tu cara todos los días, un recordatorio de lo que robó. La culpa no siempre hace a la gente amable. A veces los vuelve crueles. Me volví hacia él, con lágrimas escociendo en mis ojos. Entonces, ¿por qué me dejó? Si tenía tanto miedo de ser atrapado, ¿por qué no huyó? Rhodes intercambió una mirada con su compañero. Quizás se dio cuenta de que se había acabado. La verificación de ácido desoxirribonucleico del hospital lo habría expuesto. Dejarte allí fue su forma de desaparecer antes de que la verdad lo alcanzara. Me golpeó como un puñetazo. No se había ido porque estuviera disgustado o abrumado. Se había ido porque era culpable. Presioné mi mano contra mi pecho, mi corazón latiendo frenéticamente. Se fue para salvarse a sí mismo, no a mí. La voz de Nathaniel se suavizó. Y por eso estamos aquí ahora, para asegurarnos de que nunca vuelva a hacerle daño a nadie. Lo miré, al hombre que decía ser mi verdadero padre. Y por primera vez, vi un reflejo de mí misma en los ojos de alguien. Aún así, la ira hervía bajo la conmoción. El hombre que me había criado también me había destruido. Quiero verlo, dije, mi voz firme ahora. Quiero mirarlo a los ojos y escuchar la verdad de su propia boca. Nathaniel dudó, luego asintió. Está bien, pero no estarás sola esta vez. Y mientras el sol se ponía bajo el horizonte fuera de la ventana de mi hospital, lo sentí, la primera chispa de algo que no había sentido en años. No miedo, no desesperación. Determinación. El viaje a Milwaukee pareció interminable. Nathaniel se sentó a mi lado en el asiento trasero del coche de policía sin distintivos. Silencioso, excepto por el suave zumbido de su respiración. Podía ver el reflejo de las luces rojas y azules parpadeando en la ventana manchada de lluvia. Cuanto más nos acercábamos, más me atormentaban los recuerdos. Los gritos, las cenas frías, los portazos. El detective Rhodes se volvió hacia mí. No tiene que hacer esto, señorita Whitmore. Podemos encargarnos del interrogatorio. Pero negué con la cabeza. No. Me robó 27 años. Voy a oírle decirlo.
Cuando entramos en el camino de entrada agrietado, la casa se veía exactamente como la recordaba, pintura descascarada, un jardín sin cortar, persianas bien cerradas. No era un hogar. Era una jaula disfrazada de hogar. Los oficiales entraron primero. Momentos después, Rhodes me hizo señas para que avanzara. Nathaniel lo siguió un paso por detrás. Mark, o Marcus Hals, estaba sentado en la mesa de la cocina, esposado, con los hombros caídos. Parecía más pequeño de lo que recordaba, como si los años ya hubieran comenzado a desmoronarlo. Sus ojos se levantaron cuando entré. Por un segundo, casi sonrió. Clare, carraspeó. Me quedé helada. Ese nombre, la mentira que me dio, me arañó el pecho. No me llames así. Frunció el ceño, confundido. ¿Qué te pasa? ¿Qué está pasando? Di un paso más cerca, mi voz afilada. ¿Qué pasa? ¿Que me secuestraste? Parpadeó, el color desapareciendo de su rostro. Te dijeron eso, ¿verdad? ¿Los policías? ¿Ese hombre rico? Ese hombre rico, lo interrumpí. Es mi padre. Mi verdadero padre. La mandíbula de Mark se apretó. No recuerdas cómo era entonces. Te salvé. Estabas llorando, gritando. No se preocupaban por ti. Deja de mentir, grité, golpeando la palma de mi mano sobre la mesa con tanta fuerza que las esposas de metal resonaron. No me salvaste. Me robaste. Convertiste mi vida en una pesadilla. Me hiciste creer que no valía la pena que me quisieran. Nathaniel dio un paso adelante, su voz firme pero llena de fuego. Te llevaste a mi hija por dinero. Y cuando el dinero se acabó, le rompiste el espíritu para mantenerla callada. Mark se rió amargamente. ¿Crees que el dinero te convierte en padre? Tú lo tenías todo y yo no tenía nada. Le di comida, un techo, ropa. Me diste miedo, grité. Cada día me despertaba preguntándome qué había hecho mal. Cada vez que me mirabas, lo veía. El odio, el asco, la vergüenza que no podías ocultar. Me miró fijamente, con la boca temblando. Eras un recordatorio, dijo en voz baja, de lo que había hecho. Pensé que si te mantenía cerca, podría arreglarlo. Pero cada día que te miraba, empeoraba. No podía soportarlo más. La voz de Nathaniel irrumpió, tranquila y fría. Y así la dejaste en un hospital para que muriera. Las manos de Mark se apretaron en puños. No podía más. Pensé que quizás estaría más segura sin mí. Di otro paso más cerca, con lágrimas quemándome los ojos. ¿Más segura? Me abandonaste porque tenías miedo de que te atraparan. No te fuiste para protegerme. Te fuiste para protegerte a ti mismo. Por un momento, nadie habló. El reloj de la pared hacía tic-tac, constante y cruel. Los ojos de Mark parpadearon entre Nathaniel y yo. Sus hombros se hundieron. Lo siento, susurró. Pero las palabras se sentían vacías, demasiado tarde, demasiado ligeras para lo que había hecho. Rhodes asintió al oficial a su lado. Marcus Hall está bajo arresto por secuestro, extorsión y fraude. Tiene derecho a permanecer en silencio. El clic metálico de las esposas resonó en la habitación mientras lo levantaban. Mark se volvió hacia mí por última vez. Te quise a mi manera, dijo en voz baja. Lo miré a los ojos. Firme ahora. Entonces espero que algún día entiendas cómo es el amor de verdad. No respondió. La puerta se cerró detrás de él con un golpe sordo que sonó como si el pasado finalmente se estuviera encerrando. Nathaniel me puso una mano temblorosa en el hombro. ¿Se acabó, Emily? Pero no se había acabado. Todavía no. Porque la verdad no borraba los años que había perdido. No devolvía los cumpleaños ni las canciones de cuna ni el calor que nunca había conocido. Mientras el coche se alejaba de esa casa, miré por la ventana por última vez. Las luces de los coches de policía se desvanecieron en la distancia, tragadas por la lluvia. Ya no era Clare Harper. No era la chica no deseada abandonada. Era Emily Whitmore. Y por primera vez, sentí el peso de mi nombre.
La historia ocupó todos los titulares a la mañana siguiente. Heredera secuestrada encontrada después de 27 años. Mi nombre, ambos, aparecían en las pantallas de televisión, periódicos y teléfonos. Todo el mundo quería saber quién era yo realmente. Pero ni siquiera yo misma lo sabía. El juicio comenzó en pocas semanas. Tribunales, cámaras, reporteros, todo se sentía como una tormenta. Estaba atrapada dentro. Me senté detrás de la pared de cristal de la sección de víctimas, viendo al hombre que me había criado entrar arrastrando los pies con un mono naranja. Su pelo estaba más canoso, sus hombros encorvados. No parecía un monstruo. Simplemente se veía pequeño. La voz del fiscal resonó en la sala del tribunal. Marcus Hall secuestró a Emily Whitmore en 1998, extorsionó millones a sus padres y construyó una vida entera sobre mentiras. Mark nunca me miró ni una sola vez. Ni durante el testimonio. Ni durante la sentencia. Miró al frente. Vacío. Cuando se leyó el veredicto, cadena perpetua sin libertad condicional, no sentí ningún triunfo, ninguna satisfacción, solo silencio. Después, los reporteros me rodearon mientras salía del juzgado. Señorita Whitmore, ¿lo perdona? ¿Volverá a la empresa de su padre? ¿Recuerda algo de la noche en que fue secuestrada? No dije nada. Nathaniel me protegió con su brazo, guiándome a través del caos hacia el coche que esperaba. Una vez dentro, el ruido se desvaneció, y por un largo momento, ninguno de los dos habló. Luego, suavemente, dijo: tu madre te ha estado esperando. El vuelo a Albany fue tranquilo. Miré por la ventana, viendo las nubes extenderse interminablemente debajo de nosotros, preguntándome si el cielo se había visto igual la noche en que desaparecí. Cuando llegamos a la finca de los Whitmore, el aire olía a lluvia y a pino. La mansión se alzaba detrás de altas puertas de hierro, el mismo lugar del que me habían llevado todos esos años atrás. Se me oprimió el pecho mientras el coche avanzaba por el largo camino de entrada. La puerta principal se abrió antes de que pudiera llegar a ella. Una mujer estaba allí, elegante pero frágil, su cabello veteado de plata, sus manos temblando. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, jadeó, cubriéndose la boca. Emily, susurró. Mis rodillas se debilitaron. Mamá. Se abalanzó hacia adelante y caí en sus brazos. El aroma a lavanda y lágrimas llenó el aire. Estaba llorando, susurrando mi nombre una y otra vez como una oración que había tenido miedo de decir en voz alta durante décadas. Estoy aquí, logré decir. Mi voz se quebró. Estoy en casa. Los brazos de Nathaniel nos envolvieron a ambas, su rostro hundido en el hombro de ella. Por primera vez, entendí lo que se sentía al pertenecer. Más tarde esa noche, mi madre me mostró un pequeño dormitorio al final del pasillo. Parecía que el tiempo se hubiera detenido. Paredes de color amarillo pastel, una cuna en la esquina, un osito de peluche descolorido todavía esperando en la cama. No me atreví a cambiar nada, dijo entre lágrimas. Cada semana lo limpiaba, esperando que volvieras. Me senté en la cama, trazando con mis dedos la vieja colcha. Por primera vez en 27 años, la casa no se sentía como la historia de otra persona. Se sentía como la mía. Los meses posteriores al juicio parecieron irreales, como vivir en el recuerdo de otra persona. Sesiones de terapia, entrevistas, eventos de la fundación, todo se movía más rápido de lo que mi corazón podía procesar. La gente me llamaba afortunada, pero no lo entendían. No puedes llamarlo suerte cuando toda tu vida comienza con una mentira. Nathaniel me ofreció un puesto en la Fundación Whitmore, una organización que ayuda a las familias de niños desaparecidos. Dije que sí, no porque quisiera estar detrás de su nombre, sino porque quería dar a otros niños perdidos el final que yo casi nunca tuve. Me mudé a un pequeño apartamento cerca de la ciudad, lejos de las cámaras y los susurros. No era grandioso como la mansión, pero era mío. Algunas noches me sentaba junto a la ventana con una taza de té, viendo las luces de la ciudad difuminarse en oro. Ahí era cuando llegaban los recuerdos. Su voz, su ira, su silencio. Durante años, dejé que me atormentaran. Pero una noche, algo cambió. Abrí mi viejo diario del hospital y escribí: el perdón no se trata de ellos. Se trata de mí.
Perdono para ser libre. A la mañana siguiente, visité la prisión. No para cerrar un ciclo, no para verlo sufrir, solo para demostrarme a mí misma que podía hacerlo. Mark parecía mayor, más delgado, más pequeño. No habló cuando entré. Coloqué una sola fotografía sobre la mesa, una foto mía con Nathaniel y mamá sonriendo en el jardín. Quería que vieras esto, dije en voz baja. Porque finalmente entiendo algo. No me destruiste. Simplemente retrasaste a quien estaba destinada a ser. Miró la foto, sus ojos húmedos, pero sin palabras. Me levanté y me marché. Afuera, la luz del sol se derramaba sobre el estacionamiento, suave, cálida, casi indulgente. Más tarde esa noche, regresé a casa y me paré en mi balcón, sintiendo el viento fresco rozar mi cara. Por primera vez, no me sentí rota. Me sentí ligera. Susurré en la noche, papá, donde quiera que estés, a los dos, os perdono. En algún lugar profundo de mi interior, un nudo finalmente se deshizo. Porque el perdón no significa olvidar el dolor. Significa elegir la paz en lugar del veneno. Y mientras la ciudad brillaba debajo de mí, me di cuenta de algo simple pero profundo. Ya no era la chica abandonada en una cama de la unidad de cuidados intensivos. Era Emily Whitmore, una superviviente, una hija y, finalmente, mi propia persona.